Buenos días. Creo que a todos nos ha sentado bien el cafecito y el abundante dulce. Bueno, ya hemos hecho memoria en esta mañana de cierta memoria de lo ocurrido en esta ciudad hace 50 años aquí en las escuelas. Acabamos de escuchar antes del descanso, y yo creo que han sido unos preciosos testimonios de Andrea, Verónica, de los padres Sosa, Mesa, Müller y Figaredo. Y lo que tenemos pensado ahora, siguiendo el programa, es poder escuchar una ponencia pensada y escrita para esta ocasión. El ponente es Darío Moyá, lo conocéis, si no todos, prácticamente todos, y me complace presentarle. Es el superior, además, de la comunidad de las escuelas San José. Darío nació en Alcoy en 1949 y a partir de la vinculación de su familia con el Sanatorio de Fontilles, recordaréis la leprosería, surge su vocación a la Compañía de Jesús, en la que ingresa en 1966. Tras sus estudios de Historia, Filosofía y Teología, desempeña diversas actividades apostólicas, siendo director de centros educativos y sociales, formador de estudiantes jesuitas y provincial. Ha trabajado y estudiado sobre la persona del padre Arrupe. Fruto de ese trabajo ha visto la luz su libro Pedro Arrupe, Carisma de Ignacio, de la colección de espiritualidad Manresa, en la que se recoge en este libro y se analizan 5 grandes conferencias del padre Arrupe sobre la espiritualidad ignaciana. Darío ha vertido su reflexión en torno a la calidad evangélica de la misión y del acompañamiento en diferentes artículos y publicaciones. Destaco entre ellas, como más importantes, Espiritualidad para Educadores, Espiritualidad en la Acción Social y De acompañante a acompañante, una espiritualidad para el encuentro. Damos la palabra ahora a Darío, un hombre incluido en la espiritualidad ignaciana, un jesuita que ha sentido y vivido el enorme impulso profético que supuso el padre Arrupe para la compañía y para la Iglesia. Un impulso que hoy nos sigue llevando hacia adelante, que permanece vivo y que ahora va a compartir con todos nosotros. Bien, buenos días. Me vais a permitir que me quede aquí sentado, porque ya soy viejo y eso estar de pie ahí una hora no me va. Yo voy a partir de muchas de las cosas que se han dicho en la primera parte de este acto, pero voy a ir un poco más hacia adelante. Como punto de partida, a mí me gustaría volver a leer esas palabras significativas del padre Arrupe hace 50 años en esta casa, en el salón de actos que tenemos allí a la salida. Nuestra meta y objetivo educativo es formar hombres que no vivan para sí, sino para Dios y para su Cristo, para aquel que por nosotros murió y resucitó, hombres para los demás. Es decir, que no conciban el amor a Dios sin el amor al hombre. Un amor eficaz, que tiene como primer postulado la justicia y que es la única garantía de que nuestro amor a Dios no es una farsa o incluso un ropaje farisaico que oculte nuestro egoísmo. Y sigue diciendo: os hemos educado para la justicia. ¿Estáis vosotros educados para la justicia? Respondo: si al término justicia y si a la expresión educación para la justicia le damos toda la profundidad de que hoy la ha dotado la Iglesia, creo que tenemos que responder los jesuitas con toda humildad que no os hemos educado para la justicia, tal
como hoy Dios lo exige de nosotros. Y creo que puedo pediros también a vosotros la humildad de responder igualmente que no estáis educados para la justicia y que tenéis que completar la educación recibida. Estas palabras causaron un enorme impacto de signo diverso desde el momento mismo en que fueron pronunciadas, y también desencadenaron un proceso de reflexión y de cambio en la educación de los colegios y universidades de la Compañía de Jesús, y en consecuencia en los alumnos y alumnas destinatarios de esa educación. Fueron palabras proféticas y siguen siendo hoy una interpelación para los jesuitas y para quienes colaboramos al servicio de la misión de la Compañía en la Iglesia. En la reflexión que voy a compartir con ustedes, yo voy a abordar con inimitable brevedad 3 puntos. Primer punto, voy a hacer unas consideraciones sobre el discurso del Padre Arrupe ese 1 de agosto de 1973, así como algunas consecuencias de ese discurso para la vida de los centros educativos de la Compañía de Jesús y de la misma compañía durante el periodo en el cual el Padre Arrupe fue prepósito general en activo de la compañía, es decir, hasta agosto de 1981. Por tanto, el primer punto de mi reflexión va a ir desde 1973 hasta 1981. El segundo punto va a ser poner de manifiesto la evolución y profundización de la propuesta profética del Padre Arrupe durante la larga época en la que fue prepósito general de la Compañía de Jesús su inmediato sucesor, el Padre Peter Hans Kolbenbach. Ese segundo periodo va a ser desde su elección en el año 1983 hasta su renuncia en el año 2008. Finalmente, voy a abordar un tercer punto, en el cual me atreveré a plantear algunas cuestiones y algunos desafíos que las proféticas palabras del Padre Arrupe nos siguen interpelando hoy, 50 años después, a jesuitas y colaboradores en la misión. Por tanto, 3 puntos, 3 etapas. El generalato del Padre Arrupe, el del Padre Kolbenbach y una mirada hacia el futuro. Primer punto. El discurso de Valencia y sus repercusiones durante el gobierno del Padre Arrupe. Yo quiero notar en primer lugar que en el discurso de Valencia, el Padre Arrupe concreta para la Compañía de Jesús una llamada de la Iglesia Universal en los años precedentes. En este discurso se manifiesta una de las más importantes e ignacianas características de la persona y del gobierno del Padre Arrupe: su fidelidad a la Iglesia. En los años precedentes, desde el año 1967, hay un movimiento eclesial importante en la línea del compromiso evangélico con la justicia. Un movimiento eclesial que es importante tener en cuenta como antecedente del discurso del Padre Arrupe. Voy a citar
los hitos más significativos de ese movimiento eclesial precedente. Su comienzo lo podemos situar con la publicación de la encíclica de Pablo VI, Populorum Progressio, que se publica en el año 1967. En esa encíclica, el Papa Pablo VI afronta la cuestión del desarrollo de todos los pueblos, desde claves de solidaridad y de justicia. Pablo VI publica su encíclica en 1967 y eso va a provocar que las conferencias episcopales de los distintos continentes hagan su propia reflexión sobre cómo aplicar en sus lugares esas enseñanzas pontificias. De esas reuniones de conferencias episcopales, la más conocida en España fue la del Episcopado Latinoamericano en Medellín en el año 1968. Pero, aunque menos conocidas entre nosotros, también fueron importantes las reuniones del Episcopado Africano en Kampala, en Uganda, en 1969, y la del Episcopado Asiático en Manila, en 1970. 1967, la encíclica de Pablo VI. Los años siguientes, la reunión de las conferencias episcopales de América, África y Asia, y todo ese movimiento culmina en el año 1971 con el Sínodo Universal de los Obispos, cuyo tema fue la justicia en el mundo, de 1967 a 1971. La conferencia del padre Arrupe aquí comienza precisamente con una referencia a ese sínodo como su elemento motivador. Cito literalmente: el tema de la educación para la justicia se ha convertido en los últimos años en una de las grandes preocupaciones de la Iglesia. De un modo muy especial, se ha ocupado de él el último sínodo de obispos, al abordar el tema de la justicia en el mundo. Por eso, porque la conferencia del padre Arrupe concreta las enseñanzas pontificias, es lógico y es significativo que el secretario de Estado Pontificio en aquella época, el cardenal francés Villot, le escribe en septiembre de 1973 al padre Arrupe, en nombre del Papa Pablo VI, dándole las gracias y felicitándole por su conferencia. Y cito literalmente las palabras del cardenal secretario de Estado: por la forma incisiva con la cual usted, basándose en el mensaje evangélico y en consonancia con la perenne enseñanza del magisterio eclesiástico, ha invitado a sus oyentes a vivir y testimoniar la caridad y la justicia cristiana. Por esto reciba la felicitación de su santidad el Papa. Años después, las cosas no se veían exactamente de la misma manera. La reflexión que el padre Arrupe hizo a los antiguos alumnos y en ella a toda la compañía es muy profunda y densa. No nos quedemos simplemente con la frase. Fue una intervención exhaustiva. Su intervención hablada fue, por razones de tiempo, un breve resumen de un escrito mucho más denso, que es este escrito que yo tengo en la mano. Un escrito de mucha profundidad teológica sobre el tema. No nos quedemos solo con el eslogan. En ese escrito, después de una introducción sobre el tema, el padre Arrupe hace una descripción de las características propias del hombre para los demás.
Llama la atención en esta conferencia, en el original de la conferencia, llama la atención la reflexión que hace el padre Adupe sobre lo que él llama los 6 pares de tesis complementarias. Esos 6 pares de tesis complementarias son los grandes temas de discusión sobre el tema de la justicia evangélica desde entonces hasta hoy. Enuncio simplemente esas 6 tesis para que caigamos en la cuenta de la visión del padre Adupe y de la profundidad de su escrito. Esas 6 tesis que él enuncia y describe son las siguientes: justicia eficaz para los hombres y actitud religiosa ante Dios, amor a Dios y amor a los hombres, amor cristiano y de caridad y justicia, conversión personal y reforma de estructuras, salvación y liberación en esta vida y en la otra, ética cristiana y mediaciones técnicas e ideológicas. Todo lo que el padre Adupe expone en esta conferencia marcará en el futuro no solo el apostolado educativo de la Compañía de Jesús, sino la vida de toda la compañía. La conferencia de Valencia fue en agosto de 1973. Solo un mes después, el 8 de septiembre de 1973, el padre Adupe convocó la Congregación General 32 de la Compañía de Jesús. Congregación que comenzó el 1 de diciembre de 1974 y que acabó el 7 de marzo de 1975. Aunque dicha reunión se estaba preparando desde el año 1970, no cabe duda del influjo decisivo de la interpretación del padre Adupe en los decretos finales de esa Congregación General 32, y de una manera especial en el decreto 4, cuyo título es Nuestra misión hoy, servicio de la fe y promoción de la justicia. Al comienzo de ese decreto 4 se dice lo siguiente: dicho brevemente, la misión de la Compañía de Jesús hoy es el servicio de la fe, de que la promoción de la justicia constituye una exigencia absoluta, en cuanto forma parte de la reconciliación de los hombres, exigida por la reconciliación de ellos mismos con Dios. Esta definición de la misión de la Compañía de Jesús como servicio de la fe y promoción de la justicia ha marcado toda la vida de la Compañía desde entonces hasta hoy, desbordando ampliamente el ámbito del apostolado educativo, en el que en primera instancia se dirigían las palabras del padre Adupe. Las interpretaciones diversas, y en algunos casos contradictorias y opuestas, del significado y de la forma de llevar a la práctica esta forma de entender la misión de la Compañía, fue en tiempos del padre Adupe y en los años posteriores causa de conflictos en el interior de la misma Compañía y de la Compañía con la Santa Sede. Las resistencias que desde un primer momento suscitó la llamada profética del padre Adupe se siguieron manifestando durante bastantes años y en algunos casos de un modo muy notorio. Finalmente, por acabar este primer punto, me parece importante señalar 2 cosas. La primera, yo les invito a ustedes a leer y a meditar una conferencia que dio el padre Adupe en el Centro Ignaciano de Espiritualidad el día 6 de febrero de 1981, muy poquito antes de su enfermedad.
Una conferencia en la cual él vuelve a retomar, después de esos 8 años de polémica y discusiones, el tema de la articulación entre caridad y justicia. Esa conferencia se llama Arraigados y cimentados en la caridad. Finalmente acabo este primer punto citando que en noviembre de 1980 el padre Adupe puso en marcha el Servicio Jesuita de Refugiados, que tiene en la educación una de sus prioridades y que es un magnífico ejemplo de esa educación para la justicia que él soñó e impulsó. Pasamos al segundo momento. La época de gobierno del padre Peter Hans Kolbenbach, 1983-2008. Después del profeta Adupe, gobernó la compañía el sabio Kolbenbach. Después del profeta Adupe, gobernó la compañía el sabio Kolbenbach. En efecto, el padre Peter Hans Kolbenbach, sucesor del padre Adupe como general de la Compañía de Jesús, fue un hombre sabio en el sentido más profundo de la palabra. Una persona de una profunda sabiduría humana y espiritual. Gobernó la Compañía de Jesús durante 25 años. Al padre Adupe le debemos la llamada de atención sobre la educación para la justicia. Pero al padre Kolbenbach le debemos que esa llamada de atención no fuese flor de un día, que esa llamada de atención no fuese un episodio más o menos pasajero en la vida de la compañía, sino que se consolidara como un horizonte de misión aún vigente. Antes de detallar la aportación del padre Kolbenbach a la profundización y consolidación de la fe justicia como horizonte de la tarea educativa y de la misión de la compañía, creo que será útil aludir, aunque sea brevemente, a las circunstancias y el momento en que el padre Kolbenbach asume el gobierno de la Compañía Universal y a sus características personales. El padre Adupe sufre su trombosis en agosto de 1981. En esas circunstancias, el Papa Juan Pablo II, obviando lo previsto en las constituciones de la compañía, impuso un delegado personal para el gobierno de la compañía, el padre Paolo Dessa, hasta que se autorizara una nueva congregación general que restableciera la normalidad constitucional y eligiera un nuevo padre general. El delegado pontificio, padre Dessa, actuó con prudencia y fidelidad ignaciana, de modo que la congregación general se puso a celebrar 2 años después, en el año 1983. En esa congregación se eligió como propósito general al padre Peter Hans Kolbenbach. Era un hombre joven, tenía entonces 55 años, prácticamente desconocido en la Compañía Universal. Nacido en los Países Bajos, y yo recuerdo que cuando le decíamos que había nacido en Holanda, decía, yo no he nacido en Holanda, yo nací en los Países Bajos. Porque nosotros no sabíamos mucho cuál era la diferencia. Nacido en los Países Bajos, profesor universitario, especialista en lingüística, que estudió y ejerció su magisterio en el Líbano y que solo 2 años antes, en 1981, había sido nombrado rector del Pontificio Instituto Oriental de Roma. Padre Kolbenbach no era uno de los hombres de Adupe. No era una persona del círculo de gobierno del padre Adupe. Asistió como superior del Próximo Oriente a la Congregación General 32 y ya como general confesó
con plena sinceridad y humildad, su sorpresa ante mucho de lo que había sucedido en esa congregación. Y yo les voy a recomendar después una conferencia del padre Kolbenbach, que es una confesión de que en la Congregación General 32 estuvo bastante despistado. El nuevo general era un lingüista, venido de Oriente Medio, elegido casi por sorpresa, en un momento muy delicado de tensión entre la Santa Sede y la Compañía de Jesús, por el tema de la justicia, entre otros. Y entonces era lógico preguntarse, ¿qué pasará con la llamada profética del padre Arupe? ¿El nuevo padre general la tendrá en cuenta? ¿Caerá en el olvido? Y yo vuelvo a afirmar claramente y rotundamente, si hoy seguimos hablando de hombres y mujeres para los demás, si seguimos haciendo memoria del discurso del padre Arupe en Valencia, es por la tarea y el magisterio del padre Kolbenbach con respecto al tema. Desde el comienzo, y sin ninguna vacilación, el padre Kolbenbach asumió la palabra profética del padre Arupe. Pero además, durante sus 25 años de general, hizo tres cosas muy importantes en este tema. La primera, reiteró una y otra vez, tanto en el ámbito educativo como en todos los ámbitos de misión de la compañía, el horizonte del servicio de la fe y de la promoción de la justicia como horizonte de misión. El padre Kolbenbach fue durante toda su vida y antes de ser elegido general un profesor universitario con conocimiento y experiencia personal de lo que es el mundo educativo. Ello le concedía una especial autoridad cuando hablaba del tema a educadores e instituciones educativas. Segunda cosa que hizo el padre Kolbenbach, también muy importante y muy necesaria. El padre Kolbenbach se dedicó durante todos sus años a desmontar todas las falsas lecturas e interpretaciones de las palabras del padre Arupe. Citaré solo tres de ellas. El padre Kolbenbach, en primer lugar, denunció una lectura de la justicia o de la opción por los pobres que entendería falsamente que la compañía tenía que trabajar solo con los pobres. Cito palabras textuales del padre Kolbenbach. Nuestra opción nos pide educar a todos, pero desde una perspectiva de justicia, desde las necesidades y esperanzas de los pobres. Eduquemos a todos, de forma tal que todos esos jóvenes tengan la oportunidad de conocer y de creer en el amor especial de Cristo por los pobres. Segunda cosa, el padre general también denunció, el padre Kolbenbach denunció también la lectura de la opción por la justicia como si que hubiera que abandonar todas las obras o ministerios no directamente sociales y que en consecuencia se cuestionara el mantenimiento de instituciones dedicadas a la educación, especialmente las universidades. Vuelvo a citar textualmente al padre Kolbenbach. La promoción de la justicia no será efectiva si el sector educativo no se empeña en medida creciente en esta misión. Lo que está en juego no es el compromiso nuestro en el campo educativo, sino el modo como se integra en nuestra misión. Finalmente, el tercer malentendido
que el padre Kolbenbach aclara es el siguiente. Rebate la afirmación de que la opción por el servicio de la fe que promociona la justicia no tiene nada que ver con la historia y la tradición de la compañía precedente, como si fuese una especie de invento del padre Arupe. El padre Kolbenbach dice textualmente: cuando nosotros jesuitas declaramos hoy que estamos llamados a promover la justicia y a vivir la opción preferencial por los pobres, aun con riesgo de perder nuestras vidas, no estamos formulando una respuesta nueva. Es más bien un modo nuevo de expresar una respuesta antigua, bien anclada en nuestra tradición de jesuitas. La primera parte de la acción del padre Kolbenbach fue deshacer malentendidos, malas interpretaciones de las palabras del padre Arupe. Pero hay otra actuación, que es apuntar concreciones de la palabra del padre Arupe. Es una actuación decisiva, porque como el padre Kolbenbach dijo en el Congreso Mundial de Antiguos Alumnos, celebrado en Versalles en el año 1986, los ideales y las ideas son estériles hasta que se los ponga en práctica. Yo menciono tres concreciones que hace el padre Kolbenbach de las palabras del padre Arupe. Primera, el padre Kolbenbach fue definiendo progresivamente el perfil concreto, las características de ese hombre para los demás al que se refería el padre Arupe. ¿Qué significa eso? ¿Qué características tiene? A lo largo de todo su magisterio, el padre Kolbenbach fue aplicando una serie de adjetivos que concretaban las características de ese hombre para los demás. Fundamentalmente 4 adjetivos. Personas competentes, personas conscientes. Decía el padre Kolbenbach, aspiramos a formar hombres y mujeres que sean conscientes de su compromiso de servicio a los demás, conscientes de que sus propios talentos, los dones que han recibido gratuitamente de Dios, no son ante todo para sí mismos, sino para la comunidad humana y para el país. Hombres competentes, hombres conscientes, hombres compasivos y hombres comprometidos. Fomentar, decía el padre Kolbenbach, fomentar una compasión inteligente, responsable y activa. Una compasión inteligente, responsable y activa, que es la única compasión que merece el nombre de solidaridad. Segunda acción en positivo que hace el padre Kolbenbach, una insistencia constante. Debemos exhortar a todos nuestros estudiantes a usar la opción por los pobres como un criterio de vida, no tomando jamás una decisión importante sin antes haber valorado el impacto que puede tener sobre el último hombre de la sociedad. Y finalmente, el padre Kolbenbach hace una llamada a todas las instituciones educativas a tener siempre presente la pregunta del para qué y el para quién de sus proyectos y actividades. El para qué y el para quién de sus proyectos y actividades. Leo textualmente: quiero dejar claro que todo el conocimiento que se adquiere en la universidad es valioso en sí mismo, pero es además un conocimiento que tiene que preguntarse a sí mismo en favor de quién y en favor de qué está. Yo, si tuviera que seleccionar
una intervención del padre Kolbenbach sobre el tema de la educación para la justicia, mi elección sería clara y también mi propuesta para todos los que estén interesados en el tema. Una conferencia en la Universidad Norteamericana de Santa Clara, ubicada en el Silicon Valley de California, que lleva por título El servicio de la fe y la promoción de la justicia en la educación universitaria de la Compañía de Jesús en Estados Unidos. Una conferencia del año 2000 y que tiene, en mi opinión, una validez universal y una plena vigencia. Decíamos antes que el gobierno del padre Kolbenbach, de 1983 a 2008, 25 años. En el Ecuador de ese periodo de gobierno, se celebra en el año 1995 la Congregación General 34 de la Compañía de Jesús, cuyas reflexiones son también importantes para el tema que estamos hablando. Dicha congregación se celebra 20 años después de la Congregación General 32, 1975-1995. Y uno de los asuntos principales, obviamente, que trató esa Congregación 34 fue la revisión de la misión de la Compañía de Jesús para el siglo XXI. La respuesta de esa Congregación 34 al tema de la misión de la Compañía se concreta en 4 decretos. Uno primero, que es una introducción, servidores de la misión de Cristo, y después 3 decretos que lo complementan: nuestra misión y la justicia, nuestra misión y la cultura, nuestra misión y el diálogo interreligioso. En el primero de esos decretos se reafirma con fuerza la misión de la Compañía tal como la había expresado la Congregación General 32, 20 años antes, como servicio de la fe y promoción de la justicia. Pero ¿qué es lo que la Congregación General 34 aporta de nuevo? En primer lugar, hace un examen ignaciano sobre cómo ha vivido la Compañía la promoción de la justicia desde el año 1975. Como en todo examen ignaciano, comienza dando gracias por lo que esa opción ha supuesto para la vida de la Compañía. Acción de gracias que se sintetiza, en mi opinión, en una frase: nuestra opción por la justicia ha hecho que nuestra fe se haya hecho más pascual, más compasiva, más tierna y más evangélica en su sencillez. Pero también, como en buen examen ignaciano, la Congregación General 34 reconoce los fallos que había en la Compañía de Jesús en el modo de vivir la opción por la justicia. Y señala estos fallos: separar la promoción de la justicia de la fe, dogmatismos e ideologías que han generado enfrentamiento entre compañeros y falta de coraje para vivir la conversión de personas y de instituciones. En segundo lugar, después de hacer este análisis, la Congregación General 34 nota dimensiones nuevas del trabajo por la justicia, porque obviamente la situación del mundo en 1995 no era la de 1975. Señala como nuevos campos del trabajo por la justicia los derechos humanos, los desafíos de la globalización, la cultura de la muerte, la integridad de la creación, así como situaciones especialmente críticas: África, Europa del Este. Estamos en el momento en el que había caído hacía poco el telón de acero, los pueblos indígenas, los refugiados. Y finalmente reconoce que el trabajo por la justicia ha de pasar también por cambios culturales y por colaboración y diálogo con otras tradiciones y religiones. Concluyo ya esta segunda parte de mi reflexión. Concluyo afirmando que el padre Peter Hans Kolbenbach
sucesor del padre Adupe, acogió plenamente el desafío que éste hizo en el Congreso de Valencia de 1973 y le dio carta de naturaleza en la compañía, profundizándolo y concretándolo. Su magisterio hizo posible que la afirmación de su antecesor no quedara simplemente en una frase profética y afortunada del pasado, sino que se transformara en un desafío permanente para el presente. Finalmente, abordo el tercer punto de una manera un poquito más breve. Desafíos para el futuro. La llamada del padre Adupe en el año 1973 sigue siendo un desafío para nosotros 50 años más tarde. ¿Qué significa en el año 2023 ser hombres y mujeres para los demás? Yo, para responder a esta pregunta, voy a armar como punto de partida un texto de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Un texto que ha sido y continúa siendo un texto inspirador para quienes a lo largo de la historia han querido y para quienes hoy queremos vivir, situarnos en la vida desde las claves de la espiritualidad ignaciana. Ese texto que tomo como punto de partida es el texto de la contemplación de la encarnación de los ejercicios espirituales. En ese texto, San Ignacio nos invita a contemplar la dinámica trinitaria que concluye en la encarnación como persona humana de la segunda persona de la Santísima Trinidad. El proceso por el cual la segunda persona de la Santísima Trinidad se convierte en un hombre para los demás. Yo voy a señalar 3 momentos de ese proceso, tal como San Ignacio lo describe, y de cada uno de esos 3 momentos intentaré concluir una invitación que se nos hace hoy a nosotros para ser hombres y mujeres para los demás. El desencadenante de ese proceso es una mirada, la mirada de la Santísima Trinidad sobre el mundo, un mundo diverso y complejo. En palabras de San Ignacio, un mundo en tanta diversidad, así en trajes como en gestos, unos blancos y otros negros, unos en paz y otros en guerra, unos llorando y otros riendo, unos sanos, otros enfermos, unos naciendo, otros muriendo. La primera invitación es una invitación a mirar nuestro mundo, igual o más diverso que el que Ignacio describía. Es decir, una invitación a salir de nosotros mismos, a dejar de ser nosotros mismos, todo lo nuestro y solo lo nuestro, el objeto de nuestras miradas y preocupaciones. El hombre para los demás es una persona con mirada hacia el mundo, que no está centrada en sí mismo y en sus problemas. Pero no vale cualquier mirada, ni cualquier forma de mirar. El padre Adupe, comentando esta mirada de la Trinidad sobre el mundo, nos invitaba a mirar el mundo, decía él, palabras textuales, con anchura, con hondura y con empatía. Mirar el mundo con anchura, con hondura y con empatía. Esa es la mirada ignaciana sobre el mundo. Mirar con anchura, saliendo de los estrechos límites que tantas veces limitan nuestras miradas. Límites de todo tipo, geográficos, políticos, ideológicos, sociales, étnicos.
mirar el mundo con hondura, con profundidad, sin quedarnos en juicios ni lecturas superficiales de las personas, los acontecimientos o los problemas humanos, preguntándonos por las causas y trabajando por estudiar soluciones. Esta llamada a mirar al mundo con hondura me parece una llamada importante y actual en una época en que la saturación de información impide muchas veces la profundidad de los análisis. Y finalmente, decía el padre Arupe, una mirada con empatía, una mirada con humanidad, una mirada con el corazón, una mirada capaz de conmover. El segundo momento lo desencadena esa mirada de la Trinidad. Y ese segundo momento es la toma de una decisión. La toma de una decisión. La decisión que toma la Trinidad es una decisión de salvación, de apuesta por implicarse en cambiar el mundo, en el sentido del proyecto de Dios. En palabras de San Ignacio, hagamos redención del género humano. No era la única respuesta posible a lo que la Trinidad veía. No era la única opción posible. Que habían otras. La indiferencia, el dejar que el mundo siguiera su curso hasta donde llegara. Incluso olvidarse de este mundo y buscar de otros mundos. Pero no. La respuesta de la Trinidad es comprometerse con este mundo concreto, para transformarlo, para hacerlo más humano y más justo. En su importante discurso que ya he citado antes, a Universidad de Santa Clara, el padre Kolbenbach acuñó, con su sabiduría habitual y con su precisión de lingüista, una expresión precisa y preciosa del modo de situarnos ante el mundo que contemplamos. Decía el padre Kolbenbach, acercarnos al mundo con fe generosa y con espíritu de discernimiento. Acercarnos al mundo con fe generosa y con espíritu de discernimiento. Demos pues un paso más. El hombre para los demás no es solo el que mira el mundo, que no hemos dado fácilmente por supuesto, sino es el hombre que se sitúa en el mundo con fe generosa y con espíritu de discernimiento. Una fe que busca concretarse en obras con generosidad y que necesariamente implica también un discernimiento sobre qué es aquello que el mundo necesita en este momento y cuáles son mis posibilidades de respuesta. Fe generosa y espíritu de discernimiento. San Ignacio le llamaba eso discreta caridad. Y el Papa Benedicto XVI lo llamaba el amor rico en inteligencia y la inteligencia llena de amor. Primer paso, mirar el mundo. Segundo paso, tomarse una decisión con fe generosa y espíritu de discernimiento. Y en la contemplación ignaciana queda todavía el tercer paso, el más concreto y el más desconcertante de todos. El más concreto y el más desconcertante de todos. El cómo hacer esa redención del género humano. El modo concreto de llevarlo a cabo. Hagamos redención del género humano, pero ¿cómo? ¿De qué manera? Tantas maneras hubieran sido posibles. ¿Y cuál escoge la Trinidad? En palabras de Ignacio,
que la segunda persona se haga hombre para salvar al género humano. La Trinidad se implica personalmente, se compromete personalmente en la tarea de la salvación. No la delega, sino que la asume. Pide la colaboración de María, pero se compromete en primera persona. Pero hay más. Puesto a hacerse hombre, la segunda persona de la Trinidad, el hombre Jesús, escoge un lugar y un modo de vida muy particular. San Ignacio sintetiza de una forma concreta, pero plena, que el Señor sea nacido en suma pobreza y a cabo de tantos trabajos de hambre, de sed, de calor y de frío, de injurias y de afrentas, para morir en cruz. Por eso Padre Lupe añadía con frecuencia al hablar de Jesús de San Ignacio, el Jesús pobre y humilde. Hacer redención del género humano desde la cercanía y la solidaridad con los más pobres, asumiendo obviamente las consecuencias de esa opción. Hombres para los demás es, ahora y siempre, situarnos en el mundo desde aquellos que sufren la pobreza y las injusticias, para hacer posible la justicia del Evangelio. No es nunca un modo fácil de situarnos. No suscita reconocimientos o aplausos. Plantea exigencias personales y aboca en ocasiones a decisiones comprometedoras y difíciles. Pero nos identifica con Jesús, el auténtico y pleno hombre para los demás. E identificarnos con él es apostar por la vida, la del mundo y la nuestra. Tras muchos años de silencio, el 5 de febrero del año 2019 se puso en marcha el proceso de beatificación del Padre Lupe, paralizado en los años de pandemia y nuevamente recomenzado. Él nos enseñó y nos animó con sus palabras, pero sobre todo con el ejemplo de su vida, a ser hombres para los demás. Que Él interceda por nosotros para que como cristianos, educadores o personas comprometidas en cualquier responsabilidad en nuestra sociedad, sigamos sus palabras y su ejemplo. Muchas gracias. Pues felicitamos a Darío por esta magnífica conferencia y tan iluminadora y tan inspiradora. Yo creo que han sido las dos cosas, el recoger y explicar lo que significó aquello entonces y lo que significa o lo que puede significar para nosotros ahora. La organización de este acto de celebración ha tenido ahora dejar un momento para abrir un diálogo entre todos, tratar de responder y aprovechar a Darío, que está aquí, y ver qué significa para nosotros, qué puede significar para nosotros como asociaciones, como federaciones, esta invitación a reactualizar el mensaje de Arrupe. No solo, como Darío ha expresado, lo que significó entonces, sino lo que significa ahora para todos nosotros. Vamos entonces a dejar 2 minutos para que habléis entre vosotros, a ver qué os ha impresionado, qué os ha gustado, qué os ha llamado la atención sobre lo que ha dicho Darío o sobre los hechos a los que se ha referido Darío. Y a continuación abrimos un turno bien de pregunta, bien de comentario, sabiendo que seré inmisericorde a la hora de cortar intervenciones largas, porque somos muchos y conviene que sea un diálogo y no una sucesión de monólogos.
Por lo tanto, tenéis ahora un par de minutos para hablar con la gente que tenéis alrededor y ver qué os ha impresionado, qué os ha gustado, qué querríais preguntar o qué querríais compartir. Bueno, me decía Darío ahora que, por si no había quedado claro en mi intervención, first you can ask questions in English. Probably if you want to ask questions in French, we will have to have another translator because my French is not so good. Que también valen ecos, o sea, que no solo son preguntas, porque a veces la pregunta, si es solo una pregunta curiosa, pues no nos ayuda mucho al diálogo, pero si es una pregunta de mayor profundidad o es un eco de la cuestión, o también estábamos pensando, de acuerdo con la organización, que fuera, bueno, el eco es a qué nos invita esto como organizaciones y como antiguos alumnos, pues ahora tenemos un ratito para intervenir. Padre Abel generosamente hará de transportín del... Muchas gracias, Darío, por tu espléndida intervención. Y como antiguos alumnos, muchas veces nos falta capacidad para, oyendo al grano y haciéndolo breve y siguiendo la recomendación que os hemos dado, ¿cómo sería posible coordinar y hacer fluir la colaboración de las asociaciones de antiguos alumnos con las obras de la compañía, en particular con las obras de dimensión social? Para vosotros. Bueno, tú fuiste provincial y ya sabes. A ver, yo en concreto no puedo contestar mucho. Lo que sí que me parece, así de entrada, a ver, dos cosas. Lo primero, yo creo que es muy importante el horizonte de misión. Es decir, todos compartimos una misión. Yo creo que cuando en la Congregación General 34 se trabajó el tema de la misión, lo que se quiso destacar en el decreto introductorio es que la misión es una misión compartida. Entonces, antiguos alumnos, actuales alumnos, obras educativas, obras sociales, compartimos la misma misión. Entonces yo creo que situarse no solo en clave de tarea, sino en clave de misión. Porque claro, las tareas pueden ser distintas, pero la misión es única. Entonces, bueno, con Domo situamos no en clave de tarea, sino en clave de misión. Y segunda cosa, que yo creo que es importante también, en la Congregación General 34 se insistió mucho que no se trata solo de ser, la Congregación General se dirige primariamente a los jesuitas. Y entonces se nos decía que no se trata de ser simplemente personas para los demás, sino personas con los demás. Y ese ser personas con los demás, yo creo que implica una doble conversión. Una conversión de los jesuitas, abandonando ciertos protagonismos, y una conversión de los no jesuitas, abandonando ciertas dependencias. Entonces, bueno, pues es decir, situarnos en una clave de que somos compañeros en la misión, compañeros en una única misión, con tareas distintas, también con responsabilidades distintas, pero compañeros en una única misión. Ayer nos informaba Luis Pulgros de la Congregación de Procuradores que acababa en Loyola,
Y este tema es un tema que volvió a salir, porque yo creo que es un tema de presente y de futuro. Es decir, cómo la misión es compleja, cómo los que estamos en distintas tareas, en distintas responsabilidades, nos unimos en una clave de misión. Yo, en general, te diría eso. Después, los que saben cosas de antiguos alumnos, eso que contesten ya más en concreto. Vamos, yo por continuar lo mismo, yo diría lo mismo. O sea, a mí me da la impresión de que enseguida nos centramos, lo ha dicho Darío, enseguida nos centramos en las tareas. ¿Qué hay que hacer? Y hay una parte previa que es un poco sacar todo el partido que tendríamos como antiguos alumnos de todo esto que se ha dicho hoy. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto? Es una pregunta, una pregunta amable, que dirían Auer. ¿Cuánto tiempo dedicamos en las asociaciones de antiguos alumnos a recibir esto? Porque la cuestión no es solo hacer, la cuestión es ser. Entonces, antes de... esto es una frase de un jesuita francés, Jean-Claude Dautel, que dice: antes de hacer esto o aquello, he de preguntarme quién es él para mí. Esto dicho en términos más espirituales o más religiosos. Toda pregunta que tú haces es, bueno, antes de tomar una decisión, pensemos quiénes somos y qué queremos hacer con nuestra vida, y en concreto con esta asociación, ¿para qué nos reunimos, ¿no? Yo creo que lo que hay aquí es una especie de programa en un aspecto. Luego hay otros que son otros programas en las asociaciones que se refieren mucho más a lo que somos nosotros como una asociación de antiguos alumnos y alumnas. O sea, una asociación que se reúne para recordar lo bueno, para celebrar lo vivido. Todo eso no tiene por qué desaparecer, pero también tendría que recuperar de alguna manera un sentido mucho más misional, y luego ya, en concreto, como gracias a Dios la Compañía de Jesús tiene una amplia variedad de instituciones con las cuales se puede colaborar, ya luego viene ese segundo paso. Bueno, ¿es con instituciones de la Compañía de Jesús? Pues los jesuitas diríamos fenomenal. ¿Son otras instituciones distintas de la Compañía de Jesús? Pues la Compañía de Jesús también diría fenomenal. Si la cuestión no es, la invitación es a colaborar en la misión que la misma Compañía de Jesús reconoce que no es su misión, que es la misión de la Iglesia. Y entonces, si en las asociaciones dedicamos, que yo creo que hay asociaciones que dedicáis tiempo a esto, a qué somos, más que a qué hacemos, a mí me parece que es lo que también Darío invitaba sobre el discernimiento, la mirada al mundo y el discernimiento, me parece a mí, ¿no? Ahí hay una pregunta. Sí, la mano. Iago de Balanzó, de Barcelona. Hace 50 años, o ahora aproximadamente 50 años, que tuve ocasión de estar aquí, de poder entrevistar al padre Arupe en lo que era entonces el presidium de jóvenes de antiguos alumnos. Esto estaba lleno de gente joven y he querido intervenir porque he visto gente joven aquí. ¿Qué es lo que hubiera hecho Arupe un día como hoy? Reconocer y recordar a aquellos que organizaron ciertamente este evento que ha dado paso a que él pudiera pronunciar lo que dijo en una ocasión como esta. Por lo tanto, yo querría recordar a Manuel Ríos, a Vicente Sastre, a tantos que estuvieron en el inicio y en la programación de este evento en el que el padre Arupe tuvo ocasión de pronunciarse. Segunda, estas sesiones no tuvieron lugar en absoluta paz, sino que por suerte había un fondo de crisis en las propias asociaciones. Esto llevó a que la intervención del padre Arupe y la intervención de los jóvenes facilitaran, entre comillas, la salida de Lucas María de Oriol Urquijo, a la sazón presidente de la Federación de Antiguos Alumnos en aquellos momentos. Hubo tensión, hubo momentos
realmente de discusión. Esos momentos de discusión dieron lugar a que yo personalmente pudiera, en nombre de los jóvenes, dedicarme a hacer una carta al padre Arrupe, que yo guardo aquí, que es muy rápida y que querría aportar, porque después hay la contestación del padre Arrupe directamente. Finales de noviembre se le dice al padre Arrupe nuestra adhesión total y absoluta a las palabras y a las ideas expresadas por usted en orden a la formación de nuestras asociaciones para la promoción de la justicia. Nuestro propósito de seguirlas y el deseo ferviente de que todas las ideas y acuerdos nacidos en el Congreso de Valencia sean programa de acción y fermento de unión entre las asociaciones. Nuestra confianza en la compañía como colaboradora eficaz, y subrayo de colaboradora eficaz, que debe ser en el compromiso de puesta en marcha, ya que vendría la parte práctica, del Instituto de Formación Permanente de Promoción para la Justicia y, en cualquier caso, otra labor específica relacionada con la vida de las asociaciones. Conclusiones de este Congreso de Valencia del 7.4 y 7.5. El padre Arrupe me responde, y digo me responde porque fue directamente a mí, y me dice: querido señor de Balanzó, te agradezco tu carta del 30 de noviembre, fijaros que ha pasado ya desde julio, que se celebra la reunión, hasta noviembre. Te agradezco tu carta de 30 de noviembre en la que me informas de la sesión celebrada en Madrid por el grupo de jóvenes y antiguos alumnos participantes en el Congreso de Valencia. Te agradezco, y en tu nombre, a todos tus compañeros, esa adhesión a esa comunicación de Valencia. Interpreto que esa adhesión vale no por mi persona, sino a unos contenidos que sencillamente son del Evangelio. Y para serles sinceramente fieles, habremos de ser los primeros en ser el fermento, transformar por ellos, viviendo con los próximos. Perdonad, queda pequeñito y no lo puedo leer del todo. En todo caso, dice, pueden y acabo ya, no hay mucho más, porque él viene a ratificar, pues, ya está. Acaba dando las gracias y diciendo que lo que espera es poder cumplir con lo que son los compromisos y adhesiones a lo que es los compromisos de Valencia del año 73. Eso ha quedado, yo entiendo, pendiente. Hay una parte pendiente que es sugerente de estudio. Instituto de Formación Permanente de Promoción para la Justicia. Y dijo esto, porque una cosa es ser y otra cosa es ser estando. Yo creo que debo ser estando. Y ese estar implica en una acción que seguramente de una forma coordinada entre las diferentes asociaciones seríamos partícipes de ese ser para los demás, de ese ser estando. Bueno, no quería alargar nada más. Siento la dificultad en pero la respuesta que Arrupe me dio directamente y que me ha parecido que era una aportación a la vista de los jóvenes que hoy están aquí con nosotros. Sí, pues dado el documento histórico, lo... ¿Quieres comentar algo? ¿Quieres comentar algo? Alguna otra mano, pero por aquí delante, una o dos, no lo sé. Una menos. Presente.
question in English. Yes. What is, in your view, the relationship between Pope Francis and Father Arrupe, in the sense that I have a feeling that Pope Francis, with Laudato Si, with Fratelli Tutti, is implementing the main ideas of the speech of Padre Arrupe, and it's something which is funny because the relationship with the Pope was more or less difficult, and now the Pope is implementing the ideas of Padre Arrupe. ¿Cuál es la relación entre el Papa Francisco, Fratelli Tutti, Laudato Si y este programa de Arrupe de Fe y Justicia? En un momento hubo dificultades con el papado y ahora el Papa Francisco es posible que esté implementando este programa de Arrupe. Cada papa es cada papa. ¿Hay traducción? Está yendo así. Es decir, Bien. cada papa tiene su historia y su sensibilidad. Entonces, en ese sentido, yo pienso que, bueno, pues que efectivamente el Papa Francisco tiene una historia y una sensibilidad que le aproximan al Padre Arrupe. Participó en la congregación general que eligió al Padre Arrupe y bueno, pues yo creo que tanto como jesuita y como después arzobispo de Buenos Aires tiene una sensibilidad. Entonces, bueno, es decir, yo no creo obviamente que el Papa Francisco diga, pues yo ahora voy a hacer como Papa lo que el Padre Arrupe dijo. Pero yo creo que es una cuestión que cuando se tiene una sensibilidad y una historia similar, pues las respuestas son similares. Eso yo creo que no es... A mí no me gusta hacer ningún juicio sobre ningún otro papa, sino que decir que cada uno tiene su historia, su sensibilidad, y por tanto sus acciones de gobierno tienen que ver con su historia y su sensibilidad. Y entonces yo creo que la del Papa Francisco es muy cercana a la del Padre Arrupe y de ahí viene un poco la afinidad que puede haber. Sí, alguna quizás reflexión y quizás, en primer lugar, gracias por el ejercicio de explicación y de actualización del mensaje de la ruta fecha de hoy y un poco de la responsabilidad en los tres niveles que comentaste. Muchísimas gracias por ello. Quizás la cuestión está en que siempre hablamos, y perdón, es una reflexión al hilo del mensaje y de actualización del mensaje, siempre hablamos del gran potencial que tienen las organizaciones que nosotros coordinamos, pero que no somos, de potencial de antiguos alumnos y ignacianos, que hoy día son más que antiguos alumnos, son gente que ha estado cerca del espíritu de la Compañía de Jesús y están motivando y refrescando muchas de nuestras cuestiones. Hay un gran potencial de estos. Me encanta la idea de poder hacer una reflexión personal en cada una de las organizaciones sobre qué somos, cómo estamos y a dónde vamos, directamente. Pero creo que teníamos el mensaje en un mundo tan rápido, cambiante y problemático como es el mundo actual, ser contemplativos en la acción. Si solo nos dedicamos a contemplar, estamos perdidos. Hacer una reflexión. ¿Qué tenemos que hacer físicamente? O sugerencias de acciones coordinadas, gracias a las nuevas presidencias que hay en las organizaciones, para poder demostrar la parte de acción. Lógicamente la contemplación también, pero la acción. Bueno, yo lo único, voy a decir, he tomado la contemplación de la encarnación y ahí yo subrayaría que el primer punto es la mirada, pero el segundo punto es la decisión y el tercer punto es la encarnación de esa decisión. Bueno, pues yo creo que evidentemente no nos podemos quedar solo con la mirada, sino bueno, ¿qué decidimos y cómo llevamos a la práctica lo que decidimos? Yo soy Alberto Ferrer, soy antiguo alumno del Colegio de Cultura de Alicante y soy también miembro de FUDEX.
Bueno, un poco también, respondiendo al compañero que acaba de hablar, yo creo que para tener esa que comentaba Pepe García, ¿no? De poner inteligencia en el amor y amor en la inteligencia, ¿no? Yo creo que una cosa que vendría muy bien es realmente creernos que somos un cuerpo apostólico, y eso supone el ser consciente de que juntos tenemos mucha más capacidad, primero, de una mirada contemplativa, de poder enriquecernos con la experiencia de cada uno. Y en ese sentido, yo no formo parte de antiguos alumnos, agradezco el acto porque me ha permitido pues, revivir y vivir con todo esto de Arrupe que nos motiva a todos, pero esto es un ejemplo, ¿vale? Es decir, en la medida en que en cada ciudad tengamos la capacidad de aprovechar de todas las experiencias, de todas las personas que de alguna forma o de otra nos sentimos comprometidos con la misión del Evangelio a través de la espiritualidad ignaciana, creo que eso haría mucho bien, porque nos complementaríamos muchísimo, ¿no? Las personas que tenéis una visión un poco más pues de estar en lo social concretamente con la gente, podríais traernos esa mirada, ¿no? Ayudarnos a esa mirada a las personas a lo mejor que estamos en un mundo más intelectual, o a las personas que están en el mundo de la empresa. O sea, tenemos una riqueza que yo creo que no aprovechamos en su totalidad. Y creo que esto es una llamada. Yo creo que todos pienso que queremos hacerlo, pero tenemos que intentar ayudar y dar pasos para que eso sea así, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí en Valencia reconozco que, por ejemplo, la cercanía, que todavía hay que hacer mucho más, que pueda haber en el centro Arrufe con las escuelas, por ejemplo, pues hace 20 años eso era impensable, ¿no? Y decíamos, ¿pero cómo puede ser? Bueno, pues este mismo ejemplo con la Asociación de Antiguos Alumnos, con Entre Culturas, con el Servicio de Gestión de Refugiados, yo creo que tenemos una potencialidad que no somos, tenemos que ver y ser un poco originales en cómo podemos potenciarlos. Gracias. Sí, soy Javier de Pablo, de Recuerdo de Madrid. A mí me parece que las asociaciones son un ámbito que tiene sus complicaciones, porque yo estoy absolutamente de acuerdo, también en pertenencia a comunidades somos, y el ámbito religioso creo que lo tenemos muy claro y efectivamente tenemos que tender a eso. Pero no debemos perder de vista que las asociaciones son, como Isloni nos dijo en el Congreso de Barcelona, el gigante dormido. Los antiguos alumnos han sido el gigante dormido. Yo tengo la idea de que es nuestra frontera interior. ¿Qué significa eso? Significa que muchísimos antiguos alumnos pierden contacto con el colegio, con la fe, con todo el entorno de lo que se ha vivido, mantienen un cariño grande. Hace unos días, no sé si habéis visto en la televisión, una entrevista entre Bertino Osborne y Nacho Cano, ambos antiguos alumnos del Recuerdo, ninguno, absolutamente, en ningún área de estar muy próximos a cuestiones de la compañía, ni a todos estos temas espirituales y tal, pero que mantienen un cariño y mantienen una vivencia, una nostalgia, intentan, creo que se traslució el que todo lo bueno que habían recibido sí que lo mantenían, ¿no? Entonces yo lo que creo es que al final, dentro de las asociaciones, tenemos que darnos cuenta de que hay gran diversidad y de que hay muchas personas que no dejan de ser antiguos alumnos, que no dejan de estar unidos a nosotros afectivamente, pues porque nos reunimos con ellos, cenamos, jugamos en los deportes, organizamos incluso cosas importantes, pero no dejan de ser nuestra frontera interior, es decir, arrastrar, traer a personas que han tenido vivencias y peligros vitales complicados, pues a veces eso forma parte también de nuestro trabajo más personal y más directo. Y yo creo que la conversión empieza por ahí. El hagamos de redención y la mirada al mundo empieza por mirar nuestro mundo de alrededor, el más próximo. O sea, yo creo que no podemos pretender hacer grandes redes, y tenemos que hacerlas y hay que tender a ello, pero no podemos hacerlo sin también tejer las pequeñas redes, las redes personales, ¿no? Yo, por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo en que hay que tender a la unión, pues eso, de Red Magis, por ejemplo, universitarios que están en comunidades, o CVX, etcétera. Todo esto son cosas que tienen que llegar, pero no puedo dejar de pensar en toda aquella gente que se ha quedado, entre comillas, fuera de estas cosas, pero está ligada a
a las asociaciones y que son validísimos para muchas cosas y están deseando además también colaborar y estar. Y yo creo que tenemos ahí un trabajo y un campo difícil. O sea, sigue siendo nuestra frontera interior. Gracias, Javier. ¿Hay algún...? Igual nos estamos extendidos excesivamente con el tema de las asociaciones, los antiguos alumnos, pero creo que aquí estamos y es interesante. Evidentemente aquí estamos por el Padre Arrupe y por su mensaje, que entiendo que todos los que estamos aquí lo tenemos absolutamente interiorizado, y doy las gracias a todos los que han preparado esta jornada que ha sido maravillosa, porque nos ha ayudado a recordar y sobre todo nos ha ayudado a aprender muchas más cosas de las que sabíamos desde nuestra. Pero permitidme que una vez más ha habido 2 o 3 intentonas por aquí de qué supone el papel de los antiguos alumnos. Estoy absolutamente de acuerdo con aquellas palabras de que es lo único que pensaba que era Daniel Villanueva, pero creo que lo dijeron los dos, del gigante dormido. Es decir, permitidme, yo tengo 58 años, o sea, mi padre fue antiguo alumno de los jesuitas, mis hijos son antiguos alumnos de los jesuitas, yo soy antiguo alumno de los jesuitas. Me considero ignaciano y me considero parte de la compañía, poniendo todas las comillas al respecto que poner eso, ¿no? Y entonces a cada uno en un momento determinado, supongo que Dios le pone en un sitio para hacer algo. Y a mí un buen momento me puso porque alguien me lió para meterme en este rollo de la Asociación de Indautxu y luego la Federación Española y así sigo muchos años, ¿no? Y no sé, que algún día me imagino que tendré que dejarlo, ya está bien, porque alguien hará mejor que yo, digo yo. Permitidme esta pequeña introducción porque al final es lo de Umbral con... Yo vengo aquí a hablar de mi libro. Bien, yo estoy absolutamente de acuerdo y es fundamental el tener interiorizado en qué consiste la misión, y lo han dicho muy bien por aquí, pero claro, es que de alguna manera las asociaciones, que son muy diferentes y muy diversas, no tienen nada que ver en el recuerdo con que es un pedazo de colegio y un pedazo de asociación, con otras mucho más humildes que van por ahí, ¿no? Y de alguna manera las asociaciones son una especie de unión, de nexo de unión de la compañía con ese gigante dormido, por una parte, y cuando me refiero a la compañía, me refiero a la compañía en general, desde el punto de vista educativo y también desde el punto de vista de las obras sociales, ¿verdad? Yo siempre he dicho, cuando en cualquiera de estas reuniones final entre culturas, de Ciudadaría, de Alboa, etcétera, muchas gracias por ser el nexo de unión entre los desfavorecidos y nosotros. Es decir, pues si no existieran esas obras sociales no podríamos ayudar. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros humildemente? Tratar de ser el nexo de unión entre ese cliente dormido y la compañía y las obras sociales. Y lo tenemos realmente interiorizado y queremos hacerlo a todos los niveles. También a nivel de tener muy claro que es la misión y querérnoslo y saber de qué estamos hablando antes de a ver qué hacemos. Pero tenemos que hacer, o sea, lo siento, desde nuestra posición, estamos aquí, tenemos que hacerlo. Y yo, ya sabes que soy de vez en cuando un poco crítico, lo primero autocrítico, creo que tenemos que hacer más cosas y tomarlo más en serio, pero creo que eso es algo que también tiene que interiorizar la compañía. Y estoy seguro de que lo tiene, pero no sé si lo tiene del todo. Es decir, creo que las asociaciones de antiguos alumnos en el mundo, la compañía tiene que saber que es parte de la compañía. Y muchas veces no decirnos, alguien decía por aquí, no voy a decir quién, pero alguien decía por aquí, o siempre que preguntamos qué es lo que tenemos que hacer, que me acuerdo de los tiempos de Noes. Si puedes ir acabando, sí. Acortando. Pues ya sabes lo que quiero decir, que la compañía tiene que tener claro si los antiguos alumnos y ese gigante dormido es importante, y si es importante probablemente tenga que hacer más cosas para que sea parte de eso y podamos ayudar a la compañía y a las labores sociales de la compañía. Ahí, a ver, aquí a tu derecha. Sí. No sé dónde. Thank you very much. My name is Giuseppe Colatrespino. I am Italian and I am here in person as a delegate of the president of Euro-Mediterranean Federation,
in charge for the international relation. I thank you very much for your efforts and also for your choice to celebrate our testimonials. It's not only Spanish testimonials, but our testimonials of the Ignatian pedagogy. And during our videos, during our interview, I reflect, I think, in order to our role as Association of Antichi Alumni. And I want to share also with our European friends my point of view, also to open a dialogue together. Many academic institutions, many universities as Antichi alumni, as alumni, and for us, not only Catholic but non-Catholic association, the alumni are a stakeholder, important stakeholder in our community. But who are the difference between our traditional, our mission, and the other alumni in the non-Catholic academic institution? I think that I try to give some suggestion. One is the training in our school. Relationship between us and our academic institution, our school, I think that our fundamental. But one is the training. Other probably is the formation, is the culture. Probably our contributes to our community and especially to our school, maybe the effort to become not only a places to training the person, but a places where the person meet the culture. And how is our culture? One main point of our culture is the social doctrine of the church. That is how many discourses, many point of view of the church in order to the big challenges of our world. When I think to the words of Padre Arrupe, the attention to the social justice, I think also to the social doctrine of the church. And probably, and I open to you our dialogue, our rule, our purpose may be not only a point of reference for the students to do networking, but also to allow to become our schools the centers of culture, the institution that are not the same only a school. Institution give a culture to society. And so I think that we have a great chance to be really a part of our local, national, but also international, and especially European community, inspired by European value and Ignatian value that they meet each other. So I thank very much for your choice to give this openness to our meeting. Thank you very much. Gracias. Él viene de Italia, agradece a los organizadores que hayan escogido este tema y la celebración y dice que hay tres cosas que cree que se puede colaborar o que aportan una asociación de antiguos alumnos de colegios de jesuitas a un mundo con otras asociaciones de antiguos alumnos que no son de jesuitas. Una es la formación que tenemos, otro es la lectura de la cultura en la que vivimos y la tercera es la doctrina social de la Iglesia, que en el fondo habría que conectar el mensaje de Arrupe con la doctrina social de la Iglesia y que las asociaciones de antiguos alumnos realmente podrían contribuir en esto, y especialmente en Europa, donde la aportación de la doctrina social de la Iglesia junto con la ignacianidad pues han sido y son importantes, y que quizás ahí nosotros tendríamos no solo que hacer networking, sino también un trabajo serio en este sentido de implementar o seguir o trabajar porque la doctrina social de la Iglesia forme parte de la cultura europea.
presente, soy Javier, soy de GIJON, la Asociación de la Inmaculada, y soy también el responsable europeo para los jóvenes antiautónomos. Quería simplemente hacer un comentario porque he escuchado yo, bueno, sí, en muchos años estamos escuchando siempre esta pregunta de qué podemos hacer y qué tiene nosotros la compañía. Estas reflexiones sobre el financiero mío, que es una intervención de José Arán, me gustó mucho lo que ha dicho al final de Javier. Pero me gustaría centrar un poco la pelota porque al final estamos hablando de estas cosas, pero luego llegamos a nuestra asociación y nuestros trabajos son otros. Estamos que si con el garante de un alumno, que si con la revista, que si con... Y venimos aquí a hablar de cosas diferentes a lo que hacemos luego en nuestro día a día. Y en nuestro día a día no hablamos de lo que hacemos aquí. Y quisiera compartir mi reflexión sobre este tema. Del mismo modo que ninguno de nosotros, o la mayor parte de nosotros, en nuestro día a día no trabajamos con la Compañía de Jesús ni somos jesuitas, pero del mismo modo que en nuestro día a día, como abogados, profesores, médicos, intentamos llevar a nuestro trabajo, a nuestro entorno, a nuestra familia, el Evangelio, el carisma ignaciano, formas, modos de ser, de pensar y de actuar cristianas. En nuestras asociaciones estamos llamados a hacer lo mismo. Nuestra asociación, como puede ser nuestro trabajo de abogado, médico, profesor, hacemos actividades de encuentro y de cariño con nuestros compañeros, como decía antes Toño. Efectivamente nos reunimos, hacemos comidas, hacemos cenas, jugamos a deportes, cantamos en un coro, hacemos una excursión, porque nos apetece y hacemos lo que nos gusta hacer con nuestros amigos. Ese es nuestro punto de partida. En esas actividades, en ese mundo en el que nos movemos, es donde luego tenemos que implementar y llevar este pensamiento. Oye, después del partido, este partido que hemos hecho, ¿por qué no lo hacemos para recaudar dinero para una fundación de la compañía? Oye, este dinero que hemos recaudado en este partido, ¿por qué no vamos a entregarlo personalmente y así veis lo que hace esa fundación? Oye, ¿qué os parece si después del partido en esa fundación estamos un ratito con ellos y dándoles? Y esta es la manera. Es decir, todo tiene sentido, todo se puede hacer. Lo que no tiene sentido es estar hablando aquí de manera etérea sobre la misión y juntos a la misión y luego llegar y estar hablando sobre, oye, ¿qué hacemos este año con el Día del Antiguo Alumno? ¿A quién homenajeamos? ¿O cuánta gente viene a comer o cenar? Eso es la realidad personal. A ver, yo lo que voy a decir igual no sirve mucho. Cuando a veces los cursos o cursillos de espiritualidad ignaciana, yo insisto mucho cuando la gente dice ¿qué más tengo que hacer? Yo le digo que la pregunta no es esa, no es ¿qué más tengo que hacer? Sino la pregunta es ¿cómo tengo que hacer aquello que me toca hacer? ¿Cómo tengo que hacer aquello que me toca hacer? Entonces, en definitiva, yo creo que la espiritualidad ignaciana nos da unas claves para hacer las cosas de una determinada manera y no de otra. Entonces, por una parte, yo creo que la pregunta fundamental es esa, es decir, no qué más tengo que hacer, sino cómo tengo que hacer aquello que en la vida me toca hacer. Entonces, yo creo que las asociaciones son, por supuesto, un lugar de encuentro, pero un lugar donde alimentamos ese espíritu que hemos recibido y ese espíritu que nos ayuda a situarnos en la vida de una determinada manera. Entonces, yo creo que sí, que las asociaciones son lugares de encuentro, de convivencia y también de alguna manera de alimentar ese espíritu que recibimos y ese espíritu que compartimos. Cómo se alimenta eso, pues ya depende de las circunstancias de cada sitio y de cada lugar. Pero yo creo que un poquito va por ahí también. Es decir, el padre Arupe en el discurso en la parte que no leyó del discurso, pero que sí que está, insiste mucho en el tema de la formación permanente. Es decir, bueno, la tarea es una tarea de formación permanente. Bueno, yo creo que es eso, es decir, la pregunta es ¿cómo hacemos aquello que nos toca hacer? Y en la asociación, ¿cómo nos cuidamos, en el mejor sentido de la palabra,
para alimentar un modo de hacer que a veces no es demasiado fácil de llevar adelante. Bueno, vamos a, si no hay una última intervención, aquí, Abel, delante de ti. Hola, buenos días, soy César García Millán, del Colegio de Montesión de Palma de Mallorca. Enhorabuena por la ponencia, ha sido espectacular. Creo que habría que releerla 2 o 3 veces porque hay mucho contenido muy interesante y muy espiritual. Y yo quiero contaros nuestro ejemplo. Nosotros como asociación nos dimos cuenta de la problemática que había en Palma de Mallorca al respecto de las deficiencias y de la crisis, tanto de la inmigración como de la propia sociedad mallorquina, que no acababa de integrar ciertas personas que se incorporaban a la ciudad. Como sabéis, Mallorca pues, tiene una renta per cápita muy alta, tenemos mucha presencia de gente y no siempre vienen de la forma que quisiéramos. La Asociación de Antiguos Alumnos en el año 2003 se dio cuenta de esa problemática y creó su propia fundación de antiguos alumnos en favor de los más necesitados. Y creamos la que se llamó la Asociación de Antiguos Alumnos Solidarios, hoy y posteriormente se transformó en la Fundación Montesión Solidaria. Desde la Asociación de Antiguos Alumnos, como patronos de esa fundación, aportamos cada mes con una aportación económica, pero además estamos implicados directamente en las actividades que hace la Fundación Montesión Solidaria, precisamente para apoyar, no solo desde el punto de vista económico, sino también personal, en todos los que son los conceptos de justicia, como la Padre Rupe, de un concepto que nosotros llevamos muy internamente, que es la solidaridad y no la caridad. La solidaridad como compromiso y compromiso personal de acercarte a los más necesitados. Y hemos hecho, como dice Javier, varias actividades directas, entre ellas pues unas cosas hacemos en Navidad, lo que son los turrones solidarios, y en Semana Santa pues una cosa que se llama en Mallorca las panadas y panadas solidarias. Invitamos a 50 personas a que durante un día compartan la realidad de la Fundación Montesión Solidarios mientras se reparte comida, mientras se reparte la parte social, mientras se integra desde el punto de vista jurídico, social, personal. Hoy en día, Fundación Solidaria se está dando servicio integral, no solo comida, servicio integral a más de 2.500 familias, entre ellas más de 1.200 niños. Eso es uno de los ejemplos que podemos aportar de acción. Sí, aquí habría... Ya estamos acabando, yo recojo tu palabra. Visitando la plataforma, que estoy delegado de plataforma, cuando me preguntaba el provincial, ¿qué tal las primeras impresiones? Yo les decía, me ha impresionado mucho Solidarios de Palma de Mallorca. Fui el día que repartían además comidas, juguetes. Impresiona ver una asociación abierta a la ciudad, no es endogámica. Desde Antiguos Alumnos han tenido una realidad que está muy abierta a una solidaridad de primera instancia, además en la ciudad, pero que a partir de ahí hay asesoramiento jurídico, laboral, 1000 cosas más, ¿no? Todo voluntarios, más de 300 voluntarios, colaboración de los mayores del colegio, con un balance voluntario sobre todo para atender a los niños, a las familias que van a buscar alimento y otro tipo de asesoramiento. Y esto es espectacular. Nació muy sencillamente, Blay me lo fue mostrando todo, ¿verdad? Y bueno, yo creo que las buenas prácticas tienen que animarnos a todos también a tener iniciativas y buenas prácticas en nuestros colegios, localidades, ciudades, lo que sea. Pues vamos a cerrar aquí esta jornada agradeciendo en primer lugar a la Federación Internacional, en su presidente, a la Federación Nacional, a la Asociación Local. Agradecemos también a Darío la magnífica conferencia, la presencia de José Alberto Mesa, secretario de Educación de la compañía, y a todos vosotros. También os digo, yo soy delegado de Educación de la provincia de España y este año promover las asociaciones de antiguos alumnos forma parte del plan estratégico del sector de educación. Tenemos 70 colegios y no todos tienen asociaciones de antiguos alumnos. Este año, en el gran encuentro que hay de colegios en el verano, que se juntan más de 300 directivos, uno de los talleres va a ser explicarles a los directivos cómo se fomentan asociaciones de antiguos alumnos. Y además estamos trabajando con la Federación Nacional sobre algunos problemas legales que tenemos de traspaso de
O sea, que hay una colaboración en ese sentido entre colegios y las asociaciones de antiguos alumnos. Es una cosa pequeñita, pero yo creo que podrá dar frutos en el futuro. A todos los que habéis venido, muchísimas gracias, y a las escuelas San José que nos han hoy acogido, pues también muchas gracias.